Hola, hola, buenas tardes. Estamos con nuestro nuevo en vivo el día de hoy. Quiero agradecerles a todos por sus mensajes, por expresarnos que valoran mucho este espacio y acá Carolina y yo somos las más contentas. Así que quiero dar la bienvenida nuevamente a Carolina Camacho, Hola Ali. técnica experta en heladería de MEC3. Hola, Caro, quien nos acompaña, quien también nos está con nosotros en todo este reto acá de poder revolucionar la heladería en Perú. Y bueno, seguimos con el tema de tendencias en Fantástico. heladería artesanal. Y queríamos conversar, Caro, ¿qué te parece con nuestro querido público? Para seguir pues dándole siempre ideas, más aún en esta etapa que estamos viendo todos donde tenemos que reinventarnos. Tenemos que Sí, reinventarnos, mira que tenemos que ver alternativas. yo creo que ha gustado mucho lo que estamos haciendo porque ya más de uno me ha escrito, mira que cómo hago con mi receta, qué me sugieres, cómo, y yo creo que estamos logrando ese cometido de compartir este mundo con todos los que nos están viendo y poder dar ideas. Yo creo que en este momento lo más importante es poder dar ideas, soluciones, compartir un poco nuestro conocimiento para poder estar más cerquita de los que los tenemos encerrados en cuarentena. Así que, pues bueno, sigamos a echar la charla que está bien divertida. Sí, porque el tema de hoy, ¿qué te parece? Queríamos conversar hoy sobre los helados gastronómicos, los helados con alcohol. Creo que todavía hay muchísimo más por desarrollar esas líneas y estamos justamente aquí para conversar. Ya tenemos personas que se están contactando. Estamos con Luis Huertas desde Chiclayo. Luis, ¿cómo estás? Qué lindo que siempre nos acompañes. Luis es un chef que además hace también producción, hace también helados, hace panes, hace postres, así que está en todo y cocina riquísimo además. Está Paolo Rupio, nuestro área manager de MEC13 desde Brasil. Chao, Paolo. Está también Jorge Eulogio Morales viéndonos y está justamente la gente está que se anima, justo está que se suma, Caro. ¿Qué te parece ir calentando motores? Para un poquito Fantástico. conversar. ¿Qué te parece, Caro? Cuando hablamos de helados gastronómicos, ¿qué se te viene a la cabeza para ti? ¿Qué es lo que la primera idea que se te viene? Realmente todo lo que no tiene que ver con una heladería. O sea, eso es lo que se me viene a mí en la cabeza cuando tú me dices helado gastronómico. O sea, un restaurante, una cafetería, un bar, todos aquellos donde quieren hacer helado, pero claramente va a estar enfocado a un público que no es el que va a buscarlo para encima de un cono, ¿cierto? O sea, que no es la bolita y me lo va a comer, sino ya enfocado como a algo más específico, a una receta, una preparación o algo así. Y claro, y cuando yo tengo también siempre vinculado el término helados gourmet, ¿Ok? ¿no? Helado gastronómico, helado gourmet. Eh, ¿qué, qué características para ti puede tener al hablar de helados gastronómicos? ¿Qué palabras claves son para hablar de helados gastronómicos? Bueno, yo creo que aquí ahí es importante hacer una diferenciación de lo que es la palabra gourmet con lo que es la gastronómico como tal, o sea, la técnica del lado gastronómico, porque pasa que el gourmet desde hace unos años ha venido siendo el adjetivo para prácticamente toda la comida. O sea, desde un ceviche gourmet hasta un helado gourmet, pasando por una, no sé, arroz frito gourmet, o sea, todo puede ser gourmet hoy en día, pero realmente yo creo que eso ya no está relacionado a si es de sal o si es de dulce, sino a un tipo de preparación donde los ingredientes son un poco más premium, ¿cierto? Entonces yo podría decir que mi helado de amarenas hecho con el Cherrymanía de MEC3 o con una muy buen pistacho o con una muy buena avellana es un helado gourmet, ¿cierto? Y de hecho hay algunas heladerías que los separan por costo, con gourmet y tradicional, por decirlo cualquier cosa, Ujú. ¿cierto? Pero ya cuando hablamos del lado gastronómico, que también podría ser gourmet, porque hablamos de helado de salmón, helado de queso, no sé, queso azul, o de queso parmesano, o de tomate con olivas, bueno, diferentes combinaciones, ya estamos hablando entonces de un término que en Italia está empezando a tener mucho auge y es, perdón, fallas técnicas, pero te decía que no es un helado que yo vaya a poner en una vitrina, ¿cierto? Por eso cuando tú me preguntaste, pues yo no lo asocio a una heladería, sino más bien a un restaurante. ¿Por qué? Porque la gente está enfocándose más
a desarrollar esta estructura helada, cremosa, con pues, ciertas tonalidades de algún producto salado, para poder combinar con algún plato, ya sea ensalada, ya sea sopa, ya sea, bueno, algún tipo de preparación de comida en restaurantes para poder complementar esa oferta y generar pues este juego de las texturas, ¿no? Que la experiencia sensorial ahorita ha tomado una gran importancia en todo lo que es la restauración. Y tú sabes que lo que mencionas es súper importante, Caro, porque claro, hablamos de un tipo de helado que, como bien mencionas, las características que tiene no son tan compatibles para poderlo tener en una vitrina como lo puede tener cualquier otra heladería. Sí, Su tiempo de vida es diferente, su estructura, y ahí es cuando podemos ahora también poder conversar, pero antes de conversar de la línea de helados con alcohol, que también forman parte también de esta línea importante. tan atractiva, quiero seguir saludando a la gente que se conecta. Está Carlos Perfecto. Pacheco, buenas tardes con todos. Hola Carlos, está Iván Belisario, buenas tardes desde Tacna, sur de nuestro querido Perú. Muchos cariños, Iván. Luz Marina, buenas tardes desde Cajamarca, heladería Holanda, gracias por la heladería Holanda, que tiene muchos locales en Cajamarca, son clientes Ah, nuestros, es fantástico. más, ya Tocar tiene ir su a visitar entonces. mantecadora. Sí, tiene su mantecadora Stargel 12, pero la primera que tuvo, Caro, fue, bueno, una de las primeras en esa época, las trajeron hace más de 20 años, siguen usándola, que es una tipo MTM Cal, no sé si 100, Ok, y está justo acá, por digo a la cuarentena, su pasteurizadora. Su pasteurizadora está ah, fantástico. esperándola, que todavía no lo podemos mandar porque el transporte todavía no está activado en nuestro país, pero pronto Sí, les prometemos, ya casi. queridos amigos de la herida Holanda, que va a llegar a su lindo negocio. Bueno, también Fantástico. tenemos a Fernanda Changanaki, Fer, una amiga mía. Hola, Fer. Gracias, muchos cariños, Fer. Bien, vamos a conversar entonces de los helados con alcohol. Entonces, cuéntame, Caro, sobre los helados con alcohol. Yo he hecho helados con alcohol, por ejemplo. Lo he podido hacer de cero. Y claro, su tiempo de vida es así. O sea, Cortiquitico. por poco es para el momento. Cuéntanos hoy qué nos puede ofrecer el mercado hoy MEC3 que tiene para poder justamente trabajar helados con alcohol, que es un reto realmente trabajar helados con alcohol. Cuéntanos. Claro, pues mira, realmente una de las características que no podemos unir entre los helados con alcohol y los helados gastronómicos es el tema que tenemos que utilizar diferentes tipos de azúcares, jugamos con unas reglas de balanceamiento de azúcares diferentes a lo que normalmente se trabajaría con un helado normal, ¿cierto? Con un gelato, con un sorbete. ¿Por qué? Porque por el lado de los helados gastronómicos, estamos hablando que no queremos tener un helado que sepa dulce y salado, sino que queremos que resalte el sabor salado. Entonces tenemos que jugar con azúcares que primero nos ayuden a darle estructura y viscosidad a la mezcla para poder tener la textura cremosa que queremos, ¿cierto? Y ahí, por ejemplo, jugamos con la trealosa, que es un tipo de azúcar nuevo que descubrieron pues no nuevo de hace 2 días, pero sí recientemente, que se comporta como si fuera azúcar blanca, pero endulza un 45% menos. Entonces, ¿qué pasa? Que logramos darle todos los sólidos al producto y no nos va a afectar el sabor, que en este caso es como los azúcares juegan en el helado gastronómico. Por el lado de los helados con alcohol, estamos hablando de que no podemos jugar con azúcares que tengan un alto poder anticongelante porque nos va a empezar a contrarrestar el efecto del alto poder anticongelante que tienen los alcoholes, que descongelan casi 7 veces más que lo que descongela el azúcar, ¿cierto? Entonces, para eso, por ejemplo, existen bases como la que tiene MEC3, que es la base divina, y es una combinación de azúcares de bajo poder anticongelante, de fibras que nos van a ayudar a retener y a darle viscosidad a la mezcla para poder retener todo ese efecto que hace el alcohol, y también de una serie de estabilizantes, que en este caso son supremamente importantes, porque el alcohol desnaturaliza la función de adensante, o sea, de espesar que tiene el emulsionante y el estabilizante, y lo rompe, o sea, es decir, como si yo no lo hubiera puesto estabilizante. Entonces, los estabilizantes que tiene la base divina en este caso
pues nos van a ayudar a darle una estructura y una cremosidad, como si fuera un sorbeto normal, a un helado que normalmente es bien complicado de hacer, que de forma tradicional seguramente cuando tú lo hiciste te tocó usar muy poca cantidad de alcohol, y la idea pues de un helado con alcohol es empezar la fiesta, ¿cierto? O sea, sentir que con 3 cucharadas ya estás, no sé cómo le dicen allá en Perú. Estás en plena fiesta, Sí, estás festejando. sí, no sé cómo le dicen allá en Perú, en Colombia le decimos ya estás prendido, o sea, es decir, que ya te empezó a sentir como los efectos relajantes del alcohol, pero pues que obviamente estás también disfrutando la cremosidad y la estructura de un buen producto, y no que es como se hacía antiguamente, que no se lo incorporaban porque sabían que el alcohol pues dañaba la estructura del helado, y lo que normalmente te servían era una bolita de helado, ya fuera lo más tradicional en los restaurantes era vainilla, y un chorrito de brandy, un chorrito de whisky, un chorrito de ron, y ya está. O sea, era el whisky por un lado, el helado por el otro, y tú simplemente hacías una sopa y te lo comías. Pero la idea no, la idea de un helado con alcohol es que tenga el alcohol incorporado dentro de la receta y estemos teniendo en cuenta pues todos los parámetros de balanceamiento, de azúcares, de sólidos que necesitamos para hacer ese tipo de helados. Ahora, Caro, por ejemplo, mencionabas algo muy importante que lo quiero de alguna manera reforzar para quienes quieren entrar en el proyecto de negocio de heladería, quienes quieran trabajar que es una línea del lado gastronómico o gourmet. Y es que el estabilizante, como tú bien mencionas, es como que tienes una malla y va a unir, ¿no? Va a unir todos los insumos. Pero el alcohol lo que va a hacer, por su increíble potencial que tiene, va a romper esta unión. Entonces, a romperla no va a poder permitir que el helado se sostenga. Por eso que trabajar con una base, tipo de insumos que te puedan ayudar, trabajar con herramientas ya desarrolladas, vas a poder tener de alguna manera una estandarización, ¿no? Y poder sostenerlo como tal. Entonces, para eso, justamente son estas bases, ¿no? La base divina te ayuda muchísimo para ello. Puedes tener un buen porcentaje de alcohol tratándolo tranquilamente. Acá en Perú, por ejemplo, he visto los helados de ron con pasas, por ejemplo. Okay. No sé si has probado el helado de pisco sour, o alguna vez lo has hecho quizás. Mira que alguna vez lo hicimos por petición de los peruanos para una feria, porque queríamos presentar la base divina, y pues realmente cada país tiene su forma de tomarse los alcoholes, y sí, es un gran ganador. De hecho, tengo varios clientes, que de hecho hay un par que están allá viéndonos aquí, que sé que les ha ido muy bien con ese helado, y que realmente no solamente pisco, o sea, puedes hacer desde cerveza. Un mojito también, claro. Mojito, cerveza rubia, cerveza negra, que es riquísimo, ¿ah? Imagínate, o sea, la ventaja de esta base es que te permite jugar con cualquier graduación alcohólica. Cuando tú vas a balancear un helado de alcohol, lo que tienes que tener en cuenta es cuánto porcentaje de alcohol tiene ese bebida que vas a utilizar para poder lograr una buena estructura, ¿no? Obviamente los que menos graduación alcohólica tienen, pues puedes usar mayor cantidad. Entonces un helado de cerveza negra queda espectacular y lo puedes hacer con, no sé, 700 gramos de cerveza, versus un pisco, por ejemplo, que tiene 38 o 40% de alcohol, que ya tendrías que usar más o menos entre 75 y 140 gramos de alcohol, que sigue siendo bastante. Es decir, el resultado final te queda con 4 o 5% de alcohol, como si fuera una cerveza. Una porcioncita ya te da los mismos efectos de tomarte una cerveza en el helado, ¿sí? Entonces, pues imagínate esto en un bar, ¿sí? O sea, la idea de tener helados con alcohol no solamente para poderle dar un giro de happy hour a la vitrina de helados, sino también enfocarlo en el sector restauración, que era el que hablábamos al principio. Entonces, tú pensar, por ejemplo, tener tu bar y tener la opción de un cóctel, en vez de solamente cócteles de mezclar así rápido, sacas, de hecho creo que ustedes tienen una maquinita pequeña propia para tener sobre estanterías, ¿no? O sea, que le puedes... Sí. La acaban de lanzar justo en Italia este inicio de año, la Cubo 3, y te permite, pues, primero poderla manejar en cualquier lugar, no necesitas adecuarlo, sino es bastante amigable donde desees ponerlo. La propia máquina te sirve de vitrina misma, o sea, puedes mantener el helado allí mismo, y la capacidad que te permite son 2.6 de producción. Entonces, con eso yo creo que te ayuda muchísimo. Justamente quiero pasar esos detalles que hemos visto también en bares
hemos visto en cafeterías, que también se puede adecuar tranquilamente a esos tipos de helados, hemos visto también hay proyectos algunas veces muy, muy particulares que se crean, pero vamos a saludar, tenemos a personas que se han conectado también desde Yurimaguas. Karel es un cliente nuestro, sí, y es además amigo de casa, de Aline, heladería Martina, y su esposa Ruth también nos están acompañando. También tenemos acá en saludos a Selmira desde Arequipa, a Rocío Buenaño desde Chiclayo, La Victoria. Fer nos dice, el término que tú decías en Perú es, ya te estás picando, se dice en Perú. Bueno, perfecto. Ya te estás picando. Bien, Fer, gracias. Siempre tú atenta a esos detalles, Fer. Claudia Alvarado es una amiga mía, muy querida, que también está viendo justamente la transmisión. Rebeca, felicita. Estela, buen día. Pablo Rubio sigue animándonos, así que continuamos, Caro. Pero este tema es súper interesante, la verdad, porque yo creo que se puede descubrir muchísimas cosas, se puede trabajar muchísimo. Gino Pool también, desde Atevitarte. Hola, Gino, ¿cómo estás? Entonces, por ejemplo, ¿qué es lo que también hemos visto si queremos un poquito salir y ver en el mundo qué pasa, ¿no? Los restaurantes, por ejemplo, quieren tener siempre su sello personal. Hablemos de, quieren hacer algo como autoría, trabajan siempre sus 2 a 3 sabores de helados hechos en casa, literalmente hechos allí. Entonces tienen su máquina, que obviamente es una máquina adecuada para hacer helados con ese tipo de características artesanales, con los parámetros que queremos. Y bueno, les ayuda muchísimo tener esta carta, ¿no? Entonces siempre en su carta de productos lo que ofrecen están también siempre 2 o 3 opciones de sabores. ¿Tú has tenido esa oportunidad también, Caro? ¿Has visto, por ejemplo, qué sabores normalmente se manejan en los restaurantes cuando quieren justamente ofrecer ese tipo de alternativas? Mix quizás con sal tipo sal de mar, sal rosadas, y ya hacen unos sabores muy particulares. Ay, mira que de hecho tengo un cliente en Uruguay que trabaja mucho de la mano con restaurantes. O sea, él tiene su heladería súper tradicional, hace unos helados espectaculares, pero también trabaja muy de la mano con chefs en Uruguay y también en Mar del Plata. O sea, tengo esos 2 clientes y la característica es que llega un chef y le dice, mira, ¿sabes qué? Quiero hacer este helado. ¿Qué pasa? Normalmente las heladerías en los restaurantes, o sea, de hecho la pastelería en los restaurantes son muy pequeños. Entonces, o encargan los helados o se animan a comprar una mini maquinita que no da la capacidad de frío que requiere un helado, ya sea de alcohol o ya sea estos tipos gastronómicos. ¿Por qué? Porque la máquina pues te tiene que ayudar en el proceso de fabricación de este tipo de helados. En el helado de alcohol, pues ¿qué pasa? Que necesitas una máquina que te produzca muy buen frío, esa que decías, por ejemplo, de la Cubo, hace poquito helado, es apenas como para un restaurante o para un bar, porque te fabrica poquito helado y te mantiene el helado fabricado, entonces no te va a cambiar la estructura, no te va a perder espatulabilidad, ¿cierto? Y los restaurantes pueden sacar el helado del servicio, pero cuando los heladeros no tienen ese tipo de máquinas, pues normalmente recurren a este tipo de clientes que se encargan de desarrollarles el helado. Por ejemplo, el de Mar del Plata, nuestro cliente Mar del Plata, alguna vez me mostró un helado hecho con madera. Era un tipo de madera comestible que están desarrollando hacia el norte con Brasil y es una madera que ha hecho un proceso para como endulzarla con un tipo de almíbar y se inventó un helado con la madera. Mira, a mí me voló la cabeza completamente porque no son combinaciones que tú esperes. Y el restaurante al que se lo estaba desarrollando, pues claramente era una experiencia sensorial, un restaurante que siempre trabajaba con ingredientes de origen pues diferentes y le dio un valor agregado completamente diferente al plato, porque pues esto no era para comérselo directamente, sino para complementarlo en un plato de sal. Pero jugar con eso, pues obviamente es otra percepción completamente diferente. Por ejemplo, hacer helados. En Italia alguna vez presentamos en una feria helado con salmón. Entonces, para hacer canapés, tú agarras tu galletita de sal, le pones una espatuladita de helado de salmón, una
aceituna en la parte de arriba y listo, o sea, tienes tus canapés de salmón o de queso, bueno, tomate con aceitunas, bueno, es jugar con los sabores dependiendo de lo que tú vayas a hacer en la carta y pues realmente vas a lograr combinaciones súper chéveres. Ayer, por ejemplo, me estaba contando un cliente que habían trabajado con yuca fermentada, entonces son sabores que uno no se imagina claramente en una heladería. Había otra, siempre me contaron de una heladería en Venezuela que tenía como 1000 sabores y siempre pregúntale a cualquier venezolano, siempre te va a hablar de esa heladería, no me sé el nombre, pero o sea, es la que todo el mundo te habla y te decían tenían helado hasta de ajo. O sea, tú puedes jugar con el helado y eso es lo lindo de la heladería, es que tú puedes hacer lo que quieras con el helado, ¿sí? Y realmente para poder montarlo como negocio, digamos que dentro de un restaurante, una maquinita pequeña que te fabrique esos helados puntuales, te va perfecto porque vas a poder jugar con texturas y con combinaciones de sabores que la gente está buscando es eso, ya no es el tradicional plato simple, sino que si vas a un restaurante caro es a vivir experiencias, ¿cierto? Entonces, encontrarte un helado cremoso, delicioso, pero de, no sé, de foie gras, pues ya es otra cosa muy diferente, ¿no? Pero el panorama se amplía. Lo mismo con los de alcohol, eso es una tendencia que ahorita está creciendo un montón. En Estados Unidos salió ahí en Miami una heladería que vende todos en potecitos, no vende nada para comer así. Primero porque obviamente tienes que tener el helado a una temperatura muchísimo más baja si le quieres poner mucho alcohol, ¿no? O sea, tú no lo puedes tener a temperatura de vitrina porque va a empezar a perder estructura, simplemente porque el frío de los otros helados no les va a alcanzar para ese tipo de helados. Entonces ellos venden todo en potecitos chiquitos y te combinan unas cosas deliciosas. Entonces, por ejemplo, dulce de leche con whisky, chocolate con agave, con miel, con tequila de agave azul. Bueno, o sea, juegas con cosas que no necesariamente tiene que ser la reproducción del cóctel, que también lo puedes hacer. O sea, si tú te quieres poner a vender a domicilio sorbeto de mojito, sorbeto de pisco, sorbeto, fantástico. O sea, una de las ventajas es que en el congelador de la casa, por ejemplo, ahorita que estamos en cuarentena, en el congelador de la casa, pues queda perfecto porque no se va a poner tan duro como pueden ponerse los gelatos normales que hablamos en la primera transmisión, que nos tocaba cambiarle los azúcares para que se pudiera mantener suave en el congelador de la casa, ¿cierto? En cambio, estos van a estar con la temperatura perfecta para estar suavecitos, cremosos y para empezar la fiesta. ¿Cómo fue que dijo? ¿Para picarte? Sí, para que empieces a picarte. Para que empieces a picarte. Muchas gracias por la explicación. Pues en tu propio hogar, aprovechando que pues de pronto no te dejan comprar, no sé qué tanto esté la ley seca ya, con todo esto de la cuarentena. No, la verdad es que no existe una prohibición explícita, pero claro, hoy tenemos que cuidar siempre nuestros recursos, ¿no? Y la idea es que no se vaya por esa línea. Pero sí. No, pues buenísimo. Qué interesante. Ahora, Caro, por ejemplo, justo Luis Huertas, me dice, un problema que tienen los restaurantes es que tienen helados gastronómicos en su carta y tienen un congelador regular, se puede adecuar la formulación para ser almacenado en ese tipo de equipos. Entonces ahí le estamos respondiendo a Luis. Y esto también va para todos los restaurantes que hoy están justamente, al menos en Perú, ya han empezado a reactivarse un grupo bastante interesante. Normalmente los que tienen, claro, mayores posibilidades para poder activarse de la mejor manera, con mayores recursos, podrían incluir una línea de helados, ¿no? Porque la gente además también, tú sabes que la sensación del helado siempre es algo positivo, que te da alegría, que te da ánimo, y en esta situación necesitamos muchas inyecciones de ese sentido, ¿no? Entonces, podemos pues sugerir ahora que tengan esta línea, pueden trabajarla y no se preocupen por el tema de poderlo sostener en su sistema de conservación, porque tranquilamente un congelador puede sostenerlo. Entonces puede enviar congelado, llega a casa, lo meten a su congeladora y va a ser bastante agradable poderlo degustar. Sí, digamos que para los restaurantes, dependiendo de cuál helado vayas a hacer, si ya sea el salado o el de alcohol, pues habría que ajustarnos con los diferentes azúcares. Entonces ahí ya tienes que jugar con, por ejemplo, el trealocio, que ese es clave porque eso nos va a dar el mismo
cantidad de sólidos que nos va a aportar el azúcar, porque acuérdate que no es solamente el poder anticongelante del azúcar, sino el equilibrio que nos pueda dar para lograr la espatulabilidad, que no vaya a haber un exceso de agua y se ponga demasiado duro, ¿cierto? Entonces, la trealosa nos va a ayudar precisamente a no endulzar tanto, pero a mantener el poder anticongelante, que eso es clave, ¿cierto? Después, tenemos que ponerle un poquito de dextrosa, que también es un azúcar que no endulza tanto, ¿cierto? Endulzaría un poquito más que la trealosa, pero nos va a ayudar a aumentar el poder anticongelante. Y ya jugar después con glucosa deshidratada y maltodextrinas para poder completar los sólidos, el porcentaje de espatulabilidad, de poder anticongelante, sin que nos vaya a afectar el sabor del producto, ¿cierto? Obviamente tocaría ver en un restaurante si lo guardas a -12, -18, hay congeladores, hay restaurantes que te dicen, lo guardo en un congelador a -18, pero resulta que lo abren y lo cierran 70 veces en un servicio y a la final lo tienes a -8. Entonces, también toca adaptarse a esa realidad de restaurante, que no siempre vas a tener un equipo especializado solamente para los helados, ¿sí? Entonces, pues digamos que es un juego de azúcares en cuanto a lo que es el helado gastronómico. Y en cuanto al helado de alcohol, pues igual, es jugar con el poder anticongelante del alcohol más los azúcares que nos vayan a permitir darle estructura y espatulabilidad. Ya, perfecto. Entonces lo que estás mencionando es muy importante tenerlo presente. Idealmente, si se quiere tener su línea, no necesitamos que sea una gran variedad de sabores, pero si quiere tener una línea de helados gastronómicos, incluyendo helados con alcohol, que tengan un equipo de congeladora que no debe ser muy costoso tampoco, para que se respete ahí siempre su buen cuidado, ¿no? Porque si se altera las temperaturas, en el caso del helado es bastante delicado. El tema de temperaturas con el helado es muy sensible, definitivamente. Sí, porque puedes tener, perdón, tienes una recristalización después, se derrite, se vuelve a congelar y el agua pues se va a congelar por sí sola y te van a salir como esos cristales de hielo grandes que no son tan agradables, ¿no? Es importante que, bueno, obviamente cuides la cadena de frío, pero usar bases especializadas, por ejemplo, en el caso sobre todo la de alcohol, que es la más sensible para que el agua se suelte más rápido, tipo la base divina de MEC3, pues nos va a ayudar a que con esas fibras y con esa estructura que tiene adentro la base, pues nos va a sostener mejor esa agua y que con esos cambios de temperatura nos resista un poquito más y no se nos cristalice el hielo tan rápido. Es una de las características que siempre buscamos que no se pierda, ¿no? Para que no haya esta sensación que lo que primero que pruebas luego de abrir el envase de helado es hielo, sino realmente helado en sí. Entonces, ese tema es súper importante. Vamos con los saludos. Tenemos acá también personas que nos están saludando nuevamente. Está Masa Madre, dice saludos. Freddy Franz nos manda muchos aplausos. Jenny Marcelo, saludos cordiales de Carolina. Doctora Lina, invitaciones por esta propuesta que estamos atentos. Hola, Miss. Percy Landio, quisiera que nos muestre las máquinas que preparan helados y el proceso de la preparación. Vamos a hacerlo, Percy, con todo gusto. Una vez que levanten cuarentena, vamos a hacer todo un plan de grabaciones bonitas para ustedes en vivo, para que vean cómo en 10 minutos ustedes pueden tener un helado artesanal, con todas sus características, con los mejores insumos y con la mejor tecnología. Con todo gusto, Percy, vamos a tomarlo en cuenta. Ya lo tenemos mapeado. Frank Farfán, una consulta, ¿tienen base hecha para preparar los helados con alcohol? Sí, justo Frank seguramente se acaba de conectar, pero claro, les hablábamos justamente a nuestro querido público de que existe ya hoy, tenemos la base divina que te ayuda para hacer trabajos justamente con helados con alcohol, ¿no? Y te da un soporte buenísimo porque si tú lo comparas, porque también puedes hacer el helado con alcohol literalmente de cero, la consistencia del helado no va a ser el mismo, no va a poder sostenerse en el mismo tiempo, ¿no? Y eso siempre es importante también tenerlo para que no cambie el sabor dependiendo del momento que lo hagas. No, y que también necesitamos esa ayuda de elementos que no nos proporcionen poder anticongelante, y no cualquier base te va a funcionar. Si yo tengo, por ejemplo, una base 50 para hacer sorbeto, esas bases normalmente tienden a tener bastantes azúcares que tienen alto poder anticongelante. Entonces la base divina está precisamente diseñada para el alcohol, para poder soportar, para tener estabilizantes que soporten más este poder de desnaturalización que genera el alcohol y que nos daña pues la estructura en los helados. Claro, y por ejemplo, tú te imaginas, bueno, uno de los, me gusta mucho el Baileys, un helado de Baileys debe ser bastante agradable y espectacular.
espectacular, ¿no? ¿Cuántas opciones podríamos tener para hacer helados con alcohol? Yo creo que... Saquemos la carta de un bar, está de lo que tú quieras. Mira, hemos hecho en ferias, sobre todo en México, que tú sabes que los mexicanos no te perdonan el tequila, no te perdonan el mezcal. Hemos trabajado, por ejemplo, margarita de fresa, hemos trabajado con granada. Puedes hacer, por ejemplo, cualquier cóctel de los típicos de bar, puedes trabajarlo en heladería. Entonces, por ejemplo, hacer un mojito, hacer un Sex on the Beach, el mismo Baileys que dices tú que es espectacular, ¿sabes? Un helado, si bien Mec 3, por ejemplo, tiene una pasta hecha con ese sabor, ya hacerlo directamente con el alcohol pues es otro efecto, porque la pasta no te va a dar el mismo efecto picante, ¿cómo fue que me dijeron? De picor, que te empiece de picor para poderse poner listos para la fiesta. Sí, yo creo que al final de la transmisión me aprendo la palabra. Sí, no te preocupes, pero bueno, está súper interesante. Estamos trayendo siempre, buscando traerles información novedosa, que ustedes puedan ver tendencias, que puedan ver cómo ir ampliando su portafolio de productos. Laura Barbuendo también nos está saludando desde Arequipa. Hola Laura, hace tiempo que no sé de ti, qué lindo saber de ti, Laura. Yolanda Flores desde Ayacucho, Perú, también nos está saludando. Y bueno, estamos ya por acabar la transmisión, Caro, en unos minutos. Yo quiero seguir invitando a nuestros queridos seguidores que si tienen alguna pregunta podemos aprovechar para hacerlo en la última parte. Pues a ver si quieren saber algo más para las próximas transmisiones, para poderlo programar y que podamos seguir haciendo este tipo de cursos en función de lo que ellos quieran. O sea, si tienen alguna pregunta o algún tema. Claro, podemos lanzar tipo encuesta, ¿qué temas les gustaría que sigamos tocando en las tendencias para poderles justamente compartir? Carlos Pacheco nos comenta los mejores y en estudio los helados muy bien trabajados son el pisco sour y sus variantes, amaretto, ron, uvachado. El uvachado es un trago acá también en Perú que se toma con un tema que viene justamente de la uva y es como un macerado. Okay. Jaime Paredes, excelente, Carolina, te escribe Jaime Paredes. Claro, entonces, un poquito quizás si quisiéramos hacer una formulación con base divina sobre 1 kilo de preparación, ¿qué porcentaje trabajamos de base divina? Normalmente, eso depende también del alcohol, ¿no? Mientras que más porcentaje alcohólico tengamos, pues tenemos que variar la receta. Pero estamos hablando que alrededor de 115 gramos y ya solamente tendríamos que poner azúcar blanca para completar nuestra formulación, ¿cierto? Siempre tratando de llevar al 15% de azúcares nuestra receta para poder lograr una buena espatulabilidad y una buena estructura. Y obviamente pues ya la formulación y el cálculo del alcohol, lo que vayas a hacer, va a depender de si es en crema o es en agua, ¿cierto? Porque también lo puedes hacer en crema. Tú me hablabas, por ejemplo, el ron con pasas, que normalmente es esencia, o sea, lo que yo he visto tradicionalmente es una esencia, o un color artificial. Que no tiene nada que ver con el ron y con las pasas el color. Hemos tenido muchas sorpresas. El tradicional, normalmente pues en Italia se conoce como Málaga, porque es un helado muy tradicional de la zona sur de España, que es Málaga, pues como tal, que es una maceración de las uvas, de la uva rubia, en un vino tipo Marsala, ¿cierto? Que es un vino muy de la zona. ¿Qué logramos con esto? Que la uva sea la que absorba toda la estructura y ya, pues dependiendo del alcohol, nosotros acá en Latinoamérica usamos el ron, aquí en Colombia también se usa el ron, se dejan macerando las uvas en ron y a partir de eso es que se hace la formulación. Entonces, si trabajamos con ron, tenemos que calcular que vamos a tener 40% de alcohol en el helado y tendríamos que calcular la proporción de leche, crema y azúcar para poder formular. Siempre que formules con crema, o sea, para hacer helado cremoso, maneja siempre alrededor de un 8-10% de grasa, porque la grasa también te va a ayudar a sostener la estructura del helado, ¿cierto? Tú vas a ver, por ejemplo, en Argentina, el helado de Zamballón es súper clásico, le usan un montón de vino, Oporto y Marsala lo combinan y usan un montón de vino, y ese helado es pura yema de huevo. ¿Por qué? Porque la yema salta en grasa y eso es lo que nos va a ayudar a darle la estructura en el helado de crema, ¿cierto? Claro. Entonces, ya sea, por ejemplo, en un helado de
de sorbetos, si vas a hacer, por ejemplo, el mojito que tiene ron también al 40%, pues ya tendríamos que usar los mismos 115, 120 de base divina, para que es la que nos va a reemplazar los sólidos, y ya tendríamos que usar un poco menos de alcohol comparado con lo que usaríamos con un helado de cerveza o con un helado de las uvas remojadas en el ron, en el caso del de crema. ¿Por qué? Porque todo va a estar en función de la formulación. Ahí ya pues entramos nosotros a apoyarlos con Milagros, que es nuestro técnico en Aline, y yo obviamente a acompañarles todo ese proceso de formulación con todo lo que sea productos MEC3, porque también podemos combinar las pastas, por ejemplo, hacer un helado de chocolate con ron y cerezas, que queda espectacular, con la cherry manía, que queda delicioso. Podemos usar, por ejemplo, la limeta, que es nuestra salsa de lima limón con trocitos de cáscara, para poder complementar un sabor de limón, de lima en el helado, y que nos dé pues un poquito de colorcito, ¿cierto? O sea, necesitamos es jugar con todos los productos, entonces para eso estamos con MEC3, para apoyarlos, y bueno, y obviamente Milagros como técnico de Aline para hacer todo el acompañamiento. Lo positivo de aquí es que tenemos muchas alternativas, no están ustedes solos, están acompañados, hay todo un soporte. Justamente le respondemos a Yolanda Flores, ella tiene la base, entiendo que tiene la base divina para preparar los helados con alcohol, pero no tengo la fórmula, así que ya sabes, Yolanda, te contratas con nosotros por interno y con todo nos vamos a poder orientar para que tengas su formulación correcta, dependiendo del helado de alcohol que desees trabajar, porque va a depender mucho del nivel de alcohol que trabajes. Está también Fernando Chino Alegre, saludos a Lina y Carolina. Hola Fernando, quiero saber de ti. Fran Farfán, sería genial hacer un curso de helados y paletas artesanales virtual con certificación. Caro, ¿qué dices? Lo armamos con certificación. Hagámosle, eso es, sí, es cuestión, ya que la tecnología nos ayuda. Sí, y ahora sí vamos a cerrar la transmisión con esta última pregunta de Giovanni y Barwen. Comenta, ¿cuál es el PAC, el poder anticongelante del alcohol, en función a cada grado de alcohólico de licor? ¿El overrun en un helado a base de alcohol es el mismo que otras mezclas de helado? Claro, te cedo la pregunta y si usas luego lo complemento. Ok, a ver, en cuanto al PAC del alcohol, tenemos que tomar en cuenta que cuando nosotros calculamos el poder anticongelante, siempre lo vamos a tener en función del peso molecular del ingrediente, ¿cierto? En función del peso molecular del azúcar. Digamos que esto ya es un poco más avanzado, pero... Más químico. Sí, más químico, pero cuando tú haces la división entre el peso molecular del alcohol y el del azúcar, nos va a decir que un grado de alcohol equivale a 7 puntos de PAC, ¿cierto? Es decir, el alcohol descongela 7 veces más que el azúcar, ¿ya? Que el azúcar blanco. Ese sería como el poder anticongelante que tenemos que tener en cuenta a la hora de trabajar los alcoholes. Entonces, ¿qué pasa? Que si yo uso una cerveza, voy a tener 5%, es decir, 5 gramos en 100 gramos de cerveza de alcohol. Entonces, esos 5 gramos de alcohol multiplicados por 7 por 5, 35, me dan 35 gramos de PAC en esos 100 gramos de cerveza, ¿cierto? Pero si yo tengo un pisco al 40%, pues ya sería la multiplicación de esos 40 gramos en 100 gramos de alcohol, pues de bebida de pisco, multiplicado por 7. Entonces, así es que calculamos el PAC, y ya tendríamos que revisar junto con el resto de azúcares y de ingredientes que le vayamos a poner, pues que no nos vaya a pasar de menos 18 más o menos, para poder lograr una estructura suave a la temperatura que decíamos, que es la temperatura de guarda, normalmente en congeladores o congeladores de casa, ¿cierto? En cuanto al overrun, nunca va a ser el mismo. ¿Por qué? Porque ¿qué pasa? El overrun es la capacidad que tiene el helado, la mezcla, para retener el aire que le incorpora naturalmente un batido de máquina artesanal normal. Que al romper la estructura, pues nos va a pasar que el helado va a empezar a soltarse y esas celdas no van a poder atrapar bien el aire. Entonces, normalmente el overrun es mínimo, 10% máximo, porque no lo logra atrapar bien. Ahí la clave es incorporar el alcohol al final de la preparación,
para poder darle tiempo al resto de los ingredientes que ganen estructura, que ganen aire, que ganen pues la forma del helado, y ya cuando el helado está a punto de salir en la máquina, le pones en la dispensadora pues el alcohol directamente para que ya obviamente se va a derretir, termine de hacer su proceso, pero ya hayas ganado un poco de aire, porque si lo pones desde el principio, no te va a ganar nada de estructura ni de berrón. Entonces, Caro, ¿qué te parece para cerrar el mensaje de Giovanni? Espero que Giovanni se haya quedado contento con esta respuesta porque está completa. Sí, de verdad que sí. El Overbrand siempre un helado de gelato, un helado con leche va a tener siempre mayor porcentaje porque es mucho más fácil de poder absorber, de retener ese tema del aire. Un helado de sorbet va a tener siempre un poco menos. Y claro, en el caso del alcohol es mínimo. Eso también siempre para tenerlo clasificado. Lo que has mencionado también sobre en qué momento echar el alcohol es un tip súper importante para todos los que quieran entrar en este mundo de la heladería con alcohol. Y es que si, por ejemplo, tienen nuestras máquinas y lo hacen en 7 minutos, entonces dejas que la máquina corra la mezcla sin el alcohol los primeros 5 minutos y faltando 2 minutos recién ingresa el alcohol. En la última etapa. No pueden hacerlo al inicio porque el alcohol, como saben, va a romper toda estructura que va a querer justamente crearse para el bien del helado. Entonces, eso es importante también que lo tengan presente. Otro tip importante que les estamos compartiendo. Y bueno, como vemos que hay mucha acogida para poder dictar los cursos, esperamos tenerles pronto novedades para ello y los vamos a invitar claramente para que puedan llevarlo con nosotros. Muchísimas gracias, Carolina. Llegamos al final de este en vivo. Espero que les haya gustado. Quiero agradecerles muchísimo a todo nuestro público. Muchísimas gracias por estar atentos, por estar mandando saludos. Está también José Saba Mena, Iván Belisario, está también saludando. A todos los amigos, a todos los aliados, MEC3, Aistin, Silicomar, todos los que están con nosotros, muchísimas gracias también por apostar por este reto. Y bueno, que viva el Perú, que viva la heladería artesanal, que viva la heladería gastronómica y con alcohol. Fantástico. Siempre medido, ¿no, Caro? Siempre medido para que no te piques. ¿Qué te parece? Medido, exactamente, para que no me pique, perfecto. Gracias, Caro. Que Dios te bendiga. Listo. A todos, muchos cariños y nos vemos pronto en el próximo en vivo. Chao, chao. Mil gracias a ustedes, que estés muy bien, chao, Ali. Chao, Caro.